Bueno, vamos a empezar con la clase de enfermedad vascular intestinal. Si nos remontamos a la historia, podemos ver que ha sido descrita en el siglo XV en Florencia por Benavien. En 1875, Litten describe la isquemia mesentérica aguda y sus cambios anatómicos en los animales. En 1894, Kunzelmann describe lo que vendría a ser la isquemia mesentérica crónica. Y en 1895, Elliot describe la trombosis venosa mesentérica, que no fue aceptada como una entidad independiente hasta 1936. Pero, en 1958, Ende publica en la revista The New England Journal of Medicine Infarction of the Bowel in Cardiac Failure, hablando por primera vez de la no-occlusive mesenteric infarct. Para poder ver esta parte de la isquemia mesentérica tenemos que tomar en cuenta primero un repaso de la anatomía. Tenemos que entender de que vamos a tener tres arterias principales, las cuales vamos a ver que es el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior, las cuales van a tener conexiones y colaterales. Las principales van a ser la arteria marginal de Drummond y el arco de Riolano. El 75% de la irrigación va a ir a la mucosa y a la submucosa, y el intestino delgado va a estar en 10% del gasto cardíaco en ayunas y hasta un 20% del gasto cardíaco postprandial. Como podemos ver, vamos a ir repasando esto durante la presentación. Vamos a tener las tres arterias principales, los arcos de Riolano y de Drummond, y también tenemos que tomar en cuenta el sistema venoso, que es parecido. Bueno, la irrigación intestinal fundamentalmente, como dijimos, está dado por tres ramas de la aorta abdominal: el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Y las conexiones anastomóticas entre esas tres ramas tienen un importante papel en el mantenimiento de la perfusión visceral. Si vemos esto, el tronco celíaco nace en ángulo recto inmediatamente por debajo del ligamento arcuato medio. Es la más grande de estas arterias y se trifurca a 1 o 2 centímetros de su nacimiento. Las ramas de estas van a ser la arteria esplénica, la rama hepática común y la gástrica izquierda. La segunda arteria importante es la arteria mesentérica superior, la cual forma un ángulo más agudo en su origen, generalmente a 1 o 3 centímetros. Corre al principio casi paralela a la aorta antes de hacer una curva en el cuadrante inferior derecho. Las ramas pequeñas de la arteria mesentérica superior y de la cólica media forman anastomosis con vasos que nacen de la arteria mesentérica inferior, y en el mesenterio cerca del ángulo esplénico del colon dan lo que viene a ser la arteria marginal de Drummond y forman el arco de Riolano. La arteria mesentérica inferior es la de menor calibre. Esta se va a originar en la aorta infrarrenal de 5 a 8 centímetros distal de la arteria mesentérica superior, y principalmente va a proporcionar perfusión a todo lo que viene a ser el colon transverso y distal al colon izquierdo y al recto. Tenemos que tomar en cuenta la parte de la fisiología, en la cual es necesaria la obstrucción por lo menos de 2 de estas 3 arterias para que se produzca isquemia. Y las primeras lesiones isquémicas que se van a dar, obviamente, va a ser lesiones a nivel de la mucosa y submucosa. En este entendido tenemos en cuenta de que a nivel de la mucosa y la submucosa vamos a tener factores importantes como las enzimas lisosomales, las interleuquinas, radicales libres, edema parietal, hemorragia submucosa, aumento de la permeabilidad intestinal,
lo que traduce en translocación bacteriana. Y a nivel del músculo, aumento inicial del tono, atonía, dilatación y necrosis. Todos estos factores son los que van a tener en cuenta durante la isquemia intestinal. ¿Cómo se define una isquemia intestinal? Es el déficit circulatorio, sea total o parcial, con respecto a los requerimientos intestinales. Para una mejor clasificación lo vamos a tener como una isquemia mesentérica aguda, o el IMA, de origen arterial, de origen venoso, una isquemia mesentérica crónica o angina intestinal y una colitis isquémica. Si nos vamos a la epidemiología, del 1 al 2% representa de todas las enfermedades gastrointestinales. Es el 1% de los casos de abdomen agudo y representa 1 de cada 1000 ingresos hospitalarios en Estados Unidos. Hasta el 5% de la mortalidad hospitalaria en Estados Unidos, y recién aumentó la incidencia a 8,6 por 100.000 personas al año, y esto se da sobre todo al aumento de la edad de la población y además de la realización de tomografías. Estamos hablando de que al momento tenemos una población ya un predominio mayor en países europeos y en países occidentales, en los cuales obviamente se está elevándose esta patología. Como podemos ver, los tipos de incidencia aproximada: la colitis isquémica de un 70 a un 75%, la isquemia mesentérica aguda 25 a 30%, la isquemia mesentérica crónica un 5%, la isquemia focal segmentaria 5% y la trombosis venosa mesentérica incluida en el IMA es igual al 5%. Tenemos que tomar en cuenta, como dice acá, que existen formas agudas, subagudas y crónicas, y la forma aguda queda incluida en la isquemia mesentérica aguda. Si nos remontamos a la parte de la fisiopatología, podemos ver de que todo esto empieza directamente a nivel de la microcirculación. Cuando vemos que hay una obstrucción venosa, vamos a ver una congestión de las venas y esto va a causar una vasoconstricción. Vamos a ver que hay liberación de citoquinas, radicales libres, y esto aumenta la permeabilidad. Esto va a jugar un círculo yendo a que esta vasoconstricción va a hacer de que disminuya el flujo o la irrigación, hace de que la presión intraluminal aumente, y también vamos a ver que hay un consumo mayor de oxígeno, y todo este proceso produce una inflamación, o sea, activación celular con vamos a ver que hay una interacción a nivel del endotelio, y todo esto va a producir este círculo vicioso que va a aumentar la vasoconstricción y la liberación de componentes. Al haber un daño de la microcirculación, y como hemos visto que va a haber una apertura de la permeabilización de la pared, vamos a ver que hay una translocación bacteriana. Esa translocación bacteriana empieza a ser una infección. El hecho de que se mantenga los componentes de la agresión nos causa isquemia y una lesión o injuria por reperfusión. Posteriormente vamos a ver de que ya hay áreas locales afectadas. Puede llegar esto a una necrosis intestinal irreversible. Posteriormente esta lesión, que era local, pasa a ser una lesión sistémica. Esta lesión intestinal va a pasar a una falla orgánica múltiple, y todo esto va a ir a desencadenar una respuesta inflamatoria sistémica y una coagulación intravascular diseminada. Yéndonos a la parte del infarto mesentérico no oclusivo, la hipótesis es que la angiotensina 2 y la vasopresina liberadas por el riñón mal perfundido hace que haya una vasoconstricción persistente esplácnica, y eso también nos incrementa. En resumen, el flujo sanguíneo intestinal representa un 10 a 20% del volumen minuto en reposo. Esto está regulado por un sistema autónomo y por mecanismos neurohormonales, como puede ser la gastrina, el glucagón y la secretina.
La mayor parte de la sangre se va a dirigir principalmente a la mucosa. El hecho de que se produzca una reducción súbita del suministro de sangre a las vísceras iniciales hace que existan alteraciones, y las primeras alteraciones van a comprometer específicamente la función de barrera de la mucosa, y las alteraciones se observan a los 10 minutos de la lesión, en la cual vamos a ver que hay un infiltrado celular inflamatorio, edema de la pared intestinal como pérdida de la integridad capilar. Acá podemos ver que se presenta este tipo de cambio de coloración. Como pueden ver, un intestino que debe ser rosado, normal, reactivo, vemos que se coloca de un tono violeta. La pérdida de esta barrera va a permitir de que haya una translocación bacteriana con una producción de endotoxemia y exudación a la luz intestinal. La mucosa lesionada se desprende dejando ulceraciones, o como nosotros decimos, dejando heridas o cicatrices que son úlceras en la pared del intestino. Y estas interrupciones prolongadas del flujo sanguíneo producen una necrosis de la muscular y de la serosa. Como vemos acá, esta es una pared normal. Posteriormente vemos de que si hubiera una ventana que se abre, posteriormente aquí ya vemos de que hay una pérdida importante de toda la parte de la serosis, vemos alteración de la mucosa, y esto es lo que nosotros cuando estamos operando vemos que áreas de deserosamiento, eso vendría a ser. Bueno, yéndonos a la etiología y factores de riesgo, hemos definido de que vamos a dividirlo en una isquemia mesentérica aguda oclusiva y en una isquemia mesentérica aguda no oclusiva. Dentro de la oclusiva vamos a tener la arterial y vamos a tener como origen la embolígena por trombosis y la isquemia focal segmentaria. La venosa vamos a tener que es mediante la trombosis, esta puede ser aguda, subaguda y crónica, y por último vamos a hablar de la IMA no oclusiva. Si nos enfocamos al primer grupo podemos ver de que a nivel arterial tenemos estos tres subgrupos, de los cuales vamos a ver que la embolígena, como etiología y factor de riesgo, vamos a ver que es de un origen cardíaco. Esto puede ser esto puede venir del aurículo izquierdo o ventrículo izquierdo por alguna lesión vascular. El principal desencadenante, arritmias cardíacas, cateterismo, endocarditis, y tenemos que tomar en cuenta que la característica es que son proximales a la arteria ileocólica, se denomina una embolia mayor. Trombosis. Estas vienen a dar sobre todo por una aterosclerosis, trombofilias, vasculitis, aneurismas aórticos, síntomas previos de un infarto mesentérico crónico. El origen de esta va a ser su característica a ser muy cerca al origen de la arteria mesentérica superior hasta 3 centímetros. Estas van a ser muy extensas y de mal pronóstico. Y las últimas va a ser por una vasculitis, por traumatismo o un embolo de colesterol, post-RT, compromiso solamente de un pequeño territorio y conlleva aparición rápida de colaterales. Algo que necesito que se den cuenta es de que cuando hablamos de embolígena, siempre vamos a ir al origen cardíaco. Cuando hablamos de trombosis, siempre vamos a hablar de aterosclerosis o algún otro tipo de patología. Y como podemos ver, tanto la cardíaca como la a nivel de la aterosclerosis son bastantes agresivas y de mal pronóstico. Como pueden ver acá, ni bien está saliendo de la arteria mesentérica superior, vemos que aquí hay una oclusión. Entonces, esto podemos ver que es el ejemplo más claro de un tipo de trombosis, como mencionaba, a 2 o 3 centímetros del origen de la arteria mesentérica superior. Vámonos a la al segundo grupo, que viene a ser la venosa. La trombosis aguda. Bueno, tiene que haber una necesidad de afectación extensa del eje espleno portal. Vamos a tener
una trombosis subaguda que se va a presentar con dolor abdominal, la trombosis crónica que es indolora, que vamos a ver que está relacionada a las varices gastroesofágicas. Estas dos no se consideran un infarto mesentérico agudo, ya que en estas, por el tiempo y la evolución, se van a formar colaterales que evitan el infarto intestinal. Y las focales, cuando la obstrucción intestinal son mediante estrangulaciones. Causa de la trombosis venosa mesentérica. Las primarias van a ser una deficiencia de la antitrombina 3, deficiencia de proteína C, deficiencia de proteína S, policitemia vera, trombocitosis, neoplasias, anticonceptivos orales, embarazo, esplenectomía, anemia de células falciformes, un síndrome mieloproliferativo. Y las secundarias, estas son las de mayor porcentaje, procesos sépticos intraabdominales, apendicitis, diverticulitis, colangitis, perforaciones gastrointestinales y abscesos. Dentro de lo que viene a ser la apendicitis, viene a ser su complicación severa, que es la pileflebitis, que va a ser la infección directamente de la vena porta. Pancreatitis aguda y crónica, enfermedad inflamatoria intestinal, hipertensión portal, gastroenteritis aguda, neoplasia y traumatismos abdominales como causas de una trombosis venosa mesentérica. Si nos vamos ahora a las no oclusivas, vamos a tener principalmente que hablar sobre los antecedentes. Vamos a tener como antecedentes una vasoconstricción y o reducción del flujo esplácnico. Esto puede estar ligado a aterosclerosis digital, ergotamínicos, cocaína, noradrenalina. Tenemos que buscar estos antecedentes para llegar a un diagnóstico. ¿Y cuál viene a ser este tipo de desencadenante para tener una isquemia no oclusiva? Puede ser la hipoperfusión generalizada o una hipovolemia, que esto puede ser tardado por una vasoconstricción persistente, como en los casos de choque, un shock hipovolémico, deshidratación, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca, falla renal aguda, hemodiálisis, una cirugía mayor abdominal o una cirugía cardíaca y la sepsis. Como pueden ver, este tipo de patología se presenta en pacientes muy delicados y muy complejos. Bueno, lo que tenemos que tomar en cuenta, que las causas e incidencias aproximadas de la isquemia mesentérica aguda, vamos a tener embolia de la arteria mesentérica superior, 50%, trombosis de la arteria mesentérica superior, 10%, isquemia mesentérica no oclusiva, 25%, trombosis de la vena mesentérica, 10%, y la isquemia focal segmentaria, un 5%. ¿Cuál es la clínica? Vamos a ver de que hay vómitos en un 75-82%, vamos a ver que hay diarreas en un 57 a un 70%, y el dolor abdominal es lo más característico, ya que es difuso, no es un dolor o hay una clínica específica. Al paciente le duele todo el abdomen, es un abdomen distendido, es de muy difícil diagnóstico clínico, y como dice acá, es una localización difusa de un 88-95%. Si el origen es embolígeno, hay que tener un reconocimiento exacto del momento del inicio, porque tenemos que calcular el tiempo. Y si el origen es trombótico, tenemos que tomar en cuenta el antecedente de angina con dolor agudo de mayor intensidad para saber igual el tiempo. Si hay una embolia previa, obviamente eso nos da un 33 a un 48%. Vamos a ver que la trombosis venosa mesentérica es un inicio más insidioso. Solamente el 9% de los pacientes se presenta con síntomas de menos de 24 horas y tenemos que tomar en cuenta principalmente sus antecedentes. Y el infarto mesentérico no oclusivo es de inicio gradual, síntomas más leves, dolor periumbilical de tipo cólico, seguido de dolor constante, distensión o intolerancia digestiva, asociado obviamente, esto hemos dicho, en pacientes sépticos y chocados, con hipotensión, acidosis, hemorragia en pacientes en nutrición enteral, y tenemos que ver los antecedentes previos.
Rogers en 1982 en los Anales de Surgery de la revista norteamericana nos menciona que hay una triada clásica: dolor abdominal, vaciamiento intestinal, ya sea vómitos o diarrea, y una enfermedad cardíaca subyacente. Dentro de la exploración física, como les estaba comentando, vamos a ver que el abdomen tiene un aspecto más o menos de distensión abdominal, en la cual podemos ver de que hay a la palpación solamente vamos a ver que es una localización difusa. Al principio no hay signos de irritación peritoneal, solamente es un dolor, pero como se dice, dudoso. Y si esto se presentara es en un bajo porcentaje, como es acá, es solamente un 17%. Durante el examen de la auscultación vamos a ver que hay abolición de los ruidos hidroaéreos en las fases avanzadas. Al inicio podemos escuchar, pero muy hipoactivos. A la percusión vamos a ver que hay un timpanismo, pero tenemos que tomar en cuenta, el timpanismo se va a presentar cuando ya está en fases un poco avanzadas, ya que va a producir una distensión de las asas intestinales, y eso es lo que nosotros vamos a ver como timpanismo. Cuando son etapas iniciales puede estar normal. Otras cosas que tenemos que tomar en cuenta es fiebre, hipotensión, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, y como dice aquí, el dolor está fuera de proporción según la examinación. Y la historia natural: dolor abdominal y aumento del peristaltismo, hilio y atenuación transitoria del dolor, signos de irritación peritoneal por progresión de la necrosis, entonces con tiempo, y por último sepsis por translocación bacteriana y shock séptico. Entonces hay que definir el tiempo, los antecedentes, para poder encontrar en nuestras 4 etapas. Dentro del diagnóstico laboratorial tenemos que tomar en cuenta, hay una hiperamilasemia. La mitad de los pacientes con infarto intestinal pueden presentar. A nivel de la fosfatasa alcalina hay una relación lineal de la duración con la isquemia. Vamos a ver también que la PCT hay una relación lineal. Vamos a ver que hay una leucocitosis con el BIO a la izquierda, acidosis metabólica, la PCR está aumentada, hematocrito aumentado, uricreatinina elevadas, dímero D negativo. Vamos a ver que también el glutatión transferasa, pero acá no se hace. Y también hay un nuevo laboratorio que es el Intestinal Fatty Acid Binding Protein, que está probado en conejos, pero no se le ha demostrado verdaderamente su utilidad. Laboratorialmente inespecífico, ya que vamos a ver que hay amilasa alta y vamos a pensar que es una pancreatitis. Vamos a ver de que hay leucocitosis y nos vamos a ir a ver un abdomen agudo, una apendicitis. Es bastante complicado hacer un diagnóstico al inicio, y como podemos decir, en la trombosis venosa mesentérica los marcadores como la amilasemia, lactato o leucocitosis son menos valorables. Incluso el dímero D es controvertido. Laboratorialmente casi no nos apoya mucho el diagnóstico. Lo que sí nos puede ayudar es la radiografía. Si vemos en las rayos X de abdomen, puede ser normal en etapas iniciales. Posteriormente, los signos radiológicos, vamos a ver neumatosis y impresiones digitales. Podemos ver que es normal. Posteriormente vamos a ver signos de obstrucción del intestino delgado, neumatosis intestinal, edema de pared, envido deslutrado abdominal, pero puede ser normal en un 25%. El ecodoppler no es útil en la isquemia mesentérica aguda, y solamente hay una visualización de la porción proximal de la arteria mesentérica superior, y tampoco nos da un diagnóstico de una no oclusiva mesentérica infarto. Hay necesidad de un radiólogo con experiencia para poder utilizar el ecodoppler, y el paciente tiene que estar en ayunas para lo mismo. En la placa de abdomen podemos ver la neumatosis intestinal, que es aire en la pared del intestino. La ecografía Doppler, como vemos, es de bajo costo, no invasivo, pero
es de difícil interpretación y tiene que ser un radiólogo con bastante experiencia. Si nos vamos a la tomografía sí nos ayuda porque esta tiene alta sensibilidad y especificidad. Vamos a tener la técnica sin contraste endovenoso, en la cual solamente vamos a ver calcificaciones vasculares o coágulos intravasculares de alta atenuación o hemorragia intramural. La tomografía tras la instilación de contraste endovenoso vamos a poder observar trombos arteriales, venosos, realce de asas, arterial menos de 30 segundos y portal más de 60 segundos. Yéndonos a la parte de la tomografía con contraste, vamos a ver que hay una captación disminuida y pobre del borde antimesentérico en las no oclusivas. Hay un signo de halo o diana, que va a ser una hiperperfusión y una hiperemia de la mucosa con edema mural, y la captación prolongada del contraste nos va a mencionar que hay una asa cerrada o asa en shock. También vamos a ver que hay una dilatación de la luz intestinal. Como ven, acá está dilatado el intestino. Y si nos vamos a cada tipo de clasificación, vamos a ver que en una trombosis de la arteria mesentérica superior vamos a ver un stop o una detención abrupta del vaso entre los 3 a 10 centímetros del origen. Vamos a ver de que las colaterales no se pintan o placas calcificadas. También vamos a ver a nivel de la trombosis de que hay un stop venoso de mayor longitud, aumento del diámetro del vaso o aumento del grosor de la pared intestinal. En las embolias hay una muesca de radio opaco en la luz, y en las no oclusivas afectación más generalizada de las asas intestinales, principalmente las asas delgadas que las colónicas, y hay una disminución del calibre de las venas. Los shock bowel o signos de llagada de las asas intestinales, que son asas aplanadas. Lo bueno de la tomografía con contraste endovenoso es que se pueden hacer las reconstrucciones tomográficas. Acá podemos ver la obstrucción de la salida de la arteria mesentérica superior. Este tipo de estudio vamos a tener en cuenta de que es mejor con multicortes que la convencional. Hay una buena visualización por tomografía de las arterias mesentérica superior, de la vena mesentérica superior, de la vena porta, del estado intestinal y exclusión de otras causas de dolor abdominal. Entonces tenemos que tomar en cuenta de que los principales hallazgos son el estado vascular, edema o engrosamiento de la pared, dilatación de las asas, neumatosis intestinal, ascitis, gas en sistema portal, que es lo que les decía de la pileoflebitis, y infarto de otro órgano sólido. Estos son inespecíficos y de aparición tardía, cuando ya está complicado. Como pueden ver, pared intestinal aumentado de grosor, puede haber edema, hemorragia, y como dice, disminuido en la porción proximal, una pared aumentada como papel de fumar, que es delgado, la neumatosis intestinal y gas a nivel de la porta mesentérica. La angiografía, su indicación principalmente diagnóstica ha pasado a ser terapéutica. Podemos tener dentro de la revista de Radiology Clinical North American, el 2003, de que la sensibilidad para detectar un infarto mesentérico agudo es de más del 90%. Ha demostrado disminuir la mortalidad sin aumento de las complicaciones. Hay que tener en cuenta, eso sí, la nefrotoxicidad y el estado hemodinámico del paciente y el uso de sustancias vasodilatadoras. Puede dar el diagnóstico de un no oclusivo infarto mesentérico. Lo malo, no está disponible en todos los centros. Hay un retraso del tratamiento en algunos centros y su uso agresivo y temprano ha sido uno de los pocos métodos que han demostrado disminuir la mortalidad. Para la parte de la infarto mesentérico no oclusivo es el gold standard la angiografía, en la cual lo que vamos a definir o lo que vamos a ver en la angiografía es un afilamiento
afilamiento de los vasos mesentéricos o de sus ramas, o ausencia de relleno de los vasos viscerales. Hay un aspecto de árbol podado o rosario o de salchicha. Y a nivel de la oclusión se detecta el nivel de la oclusión y la presencia o no de colaterales. También se puede hacer una angioresonancia. Esta no es invasiva, pero es muy cara. Y su mejor papel es en isquemia mesentérica crónica. Se sobreestima el grado de estenosis y detecta peor signos indirectos de la isquemia intestinal. Y para la parte de nosotros que nos importa la cirugía, el mejor diagnóstico es la laparoscopía diagnóstica. Cuando no se tiene un diagnóstico y el paciente presenta signos inespecíficos, pero si hay un abdomen agudo, podemos hacer la laparoscopía diagnóstica y podemos diagnosticar la isquemia mesentérica. El tratamiento es restablecer el flujo esplácnico tan pronto como sea posible antes del infarto intestinal, o sea, hacer un diagnóstico temprano. Las medidas generales: antibiótico terapia de amplio espectro. Esto al momento se ha demostrado que aumenta la supervivencia en ratas, evita la translocación bacteriana. No salió aún un protocolo sobre esto, pero sí se está empezando a utilizar. La anticoagulación con heparina endovenoso al momento es controvertido porque hay pacientes que se los anticoagula, pero hay que intraoperar, entonces aún está en controversia. La sueroterapia como interrupción hemodinámica estricta y control de diuresis mediante sondaje, eso sí está comprobado y sí se hace. La instalación de una sonda nasogástrica y dieta absoluta, es decir, NPO, sí se hace porque hay que tener un paciente preparado, porque se lo tiene que tratar como un abdomen agudo y está distendido. Fármacos: evitar cualquier tipo de fármaco vasoconstrictor como la noradrenalina o digitálicos. La dobutamina es el mejor, en mi caso es mejor que la noradrenalina. Y reservar concentrado de Matías o realizar estudios preoperatorios previos, ya que estos pueden hacer un secuestro y nos pueden mostrar niveles de hemoconcentración. ¿Cuál vendría a ser el plan? Cuando nosotros entramos a cirugía podemos hacer una revascularización, podremos hacer una embolectomía o realizar una técnica de bypass. Tenemos que evaluar principalmente el estado de las heces intestinales. ¿Cómo se evalúa esto? El color, el pulso, si presenta peristaltismo, se puede hacer un ecodoppler transoperatorio, fluorescencia endovenosa o una lámpara de Wood. Si vemos que hay un segmento intestinal que ya sufrió infarto y está comprometido, tenemos que ver si hacemos una resección de las asas infartadas posterior a la revascularización, y tenemos que operar los pacientes que tengan signos de irritación peritonal. Muchos hablan del second look, que es una laparotomía de control o una laparoscopía de control a las 24-48 horas, con el objetivo de revisar el estado de las asas. Si ha habido mayor extensión del infarto mesentérico, del infarto intestinal, o si con lo que el tratamiento inicial que hicimos va bien. Sachs reportó que solamente el 18 al 20% de los pacientes se beneficiarán de una laparoscopía o laparotomía en la parte de la segunda mirada. La segunda terapia, podemos ver que hay una endovascularización percutánea, lo cual no está disponible en todos los centros, en la cual nos indica de que se puede hacer la inyección intraarterial de trombolíticos o vasodilatadores como la papaverina, que evitan la vasoconstricción persistente tras la reperfusión, o se puede hacer la colocación de un stent. Solamente esto se hace a pacientes operables sin signos de peritonismo o pacientes inoperables previo a una laparotomía, y se recomienda realizarla en quirófano por si hace falta realizar una laparotomía. Este tipo de terapia es diagnóstica y terapéutica al mismo tiempo. Si hablamos de este tipo de revascularización,
El Journal Vascular Surgery en el 2011 publica un estudio retrospectivo en el cual ven de que hay mayor supervivencia al tratamiento endovascular primario, la tasa de complicaciones es menor, pero el 69% de los pacientes tratados mediante abordaje endovascular también han requerido cirugía. El infarto mesentérico agudo embolígeno. La revascularización quirúrgica va a consistir en hacer una embolectomía, ya sea con un catéter Fogarty más revisión y resección de asas, o la revascularización endovenosa percutánea más trombolisis intraarterial, más vasodilatadores intraarteriales o colocación de stent. La causa hay que buscarla, si es embolígena y hay que tratarla. Si es trombótica, hay que hacer una revascularización quirúrgica, ya sea un bypass con la vena safena aortomesentérica, evitar uso de prótesis por alto riesgo de infección de la isquemia mesentérica aguda. La revascularización endovascular puede ser una trombectomía más stent o necesidad de lecho distal permeable, y estudiar enfermedades arterioscleróticas en otros niveles que pueden estar dando, ya sean coronarias o carótidas. La trombosis venosa mesentérica, el tratamiento es la anticoagulación inmediata. Hay que hacer una trombolisis por abordaje, ya sea por la vena yugular hacia la arteria mesentérica superior, portal o transhepática, y en este caso se tiene que hacer una cirugía más anticoagulación. La trombectomía no se recomienda por alta tasa de recurrencia y solamente menos de 3 días y o con trombosis de la porción próxima de la vena mesentérica superior. No hay estudios que lo compare a este tipo de procedimiento. Si en la trombosis venosa mesentérica vamos a anticoagular, ¿hasta cuándo? Si el paciente entra, hay que hacer el tratamiento de anticoagulación de 3 a 6 meses en el primer episodio y de por vida si hay un segundo episodio sin causa permanente. La heparina ha demostrado que aumenta la supervivencia, disminuye la recurrencia, disminuye la progresión del trombo, según la Atrontology el año 2000. Cirugía o anticoagulación en el caso de trombosis. Hay que tomar en cuenta de que las asas intestinales suelen ser viables en la trombosis venosa mesentérica. Aunque su aspecto quirúrgico sean inviables, estos van a tener mejor tasa de supervivencia que los de infarto mesentérico. Entonces, esto depende y de cada uno la experiencia, ya que clínicamente podemos ver de que un infarto, como se puede decir, arterial y un venoso tienen desde macroscópicamente el ácido intestinal es diferente. En las no oclusivas hay que utilizar vasodilatadores intraarteriales. Ya mencionamos la papaverina intraarterial de 30 a 60 mg hora hasta 24 horas después de la respuesta. No finalizar aunque se realice la cirugía, y hay que hacer una monitorización hemodinámica estricta por peligro de una hipotensión profunda. El hilopros es un análogo de la prostacyclina, vasodilatador arterial. Tiene una actividad fibrinolítica antiagregante y se ha visto en animales que hay un aumento del 60% del flujo sin disminuir la tensión arterial. Si hay peritonismo, hay que entrar a operar y hacer resección intestinal y corregir los desencadenantes y factores de riesgo. Cuando nosotros acabamos de hablar de terapias de bypass, endovascular y todo, hay que tomar en cuenta el síndrome isquémico y el síndrome de reperfusión. La reperfusión lleva a otros órganos radicales libres y toxinas bacterianas, pudiendo provocar daños y complicaciones a pulmones u otros órganos. Tratamiento oxígeno hiperbárico está en investigación. Esto quiere decir, si entramos a operar un paciente que tiene peritonitis, que tiene las asas distendidas, que vemos que ya está con signos de infección, y nosotros alegremente hacemos la terapia endovascular, desobstruimos, pero hay que tomar en cuenta de que hay radicales libres, hay toxinas, endotoxinas que estaban actuando y que están infectados, y al liberar eso,
estamos mandando un bolus a otro lugar. Entonces ahí donde uno se pregunta, ¿es mejor hacer esa terapia endovascular o si el área afectada no es demasiado, hacer una resección en la cual estamos sacando todo el proceso infeccioso? Bueno, el algoritmo terapéutico. Paciente con dolor abdominal. Vemos de que se sospecha de una isquemia del intestino delgado. Vamos a llevar directamente a exámenes complementarios, radiografía. Si estamos pensando en otros diagnósticos, igual hacemos radiografía. Si vemos que esto es normal, puede ser que esté iniciando. Nos vamos a una tomografía endovenoso y en la cual vamos a poder ver si no hay diagnóstico, a una angiografía. Si hay diagnóstico, podemos ver directamente que es una isquemia del intestino delgado, ya sea por la presencia de perforación neumatosa intestinal o podemos ver una pared incrementada de tamaño. Entonces, en este caso, vamos a ir a la cirugía. Si sospechamos de que hay una isquemia mesentérica y comprobamos esto ya sea con estudios complementarios, podemos ver de que hay perforación. Si vemos aire, se opera. Si esto sale normal, pero hay alta sospecha, se hace una angiografía. Si la angiografía nos da la posibilidad que es terapéutica, se lo hace. Y si no es terapéutica, cirugía. Como pueden ver, casi todo el flujo o el algoritmo lleva a una solución quirúrgica en caso de complicación. Acá les pongo un resumen de cómo se debería hacer oclusivo y no oclusivo, embólica y trombosis, de cómo tiene que ser su incidencia, su presentación, factores de riesgo para el intestinal, atenuación, vasos mesentéricos y mesenterio. Lo que quiero que tomen en cuenta en todo esto que vamos a ir pasando es la parte quirúrgica, que eso no está en muchos libros. Cuando es de tipo embolígena, es decir, arterial, podemos ver de que cuando nosotros entramos a ver la pieza, normalmente la literatura nos dice que es en un pedazo de pizza. Esa es la terminología que utilizan. ¿Y esto cómo quiere decir? De que son bordes bien definidos debido a que es arterial. Son bordes bien definidos, tienes un área para hacer una resección intestinal y posterior anastomosis muy fina, muy recta, y en la cual vemos de que no hay cambio de coloración, pero está muy delimitado. En cambio, la que es venosa por trombosis es diferente, no tienes un borde fijo, y aparte que el mismo tejido es mucinoso debido a la parte venosa. Entonces eso se tiene que tomar bastante en cuenta. Si uno no cuenta con una tomografía, con contraste, menos con angiografía en muchos centros, clínicamente en quirófano transoperatorio se puede realizar eso. Hay que tomar en cuenta que la mortalidad es altísima. 60 a 80% es la mortalidad para la isquemia mesentérica aguda y un 40% para la trombosis venosa mesentérica. La tasa de supervivencia va en función al momento del diagnóstico. Primeras 24 horas 60%, después de las 24 horas 30%. Es una entidad poco frecuente, es de difícil diagnóstico clínico por exploración y radiología inespecíficas, especialmente al inicio. Como se dice, el pain out of proporción a la examinación, podemos ver de que hay dolor y es difuso. Tiene una alta mortalidad. Mejor pronóstico si hay reconocimiento precoz y un adecuado estudio diagnóstico y tratamiento agresivo. Tomar en cuenta los antecedentes del paciente es la clave para el diagnóstico. Y a pesar de los avances en algoritmos clínicos, investigación de laboratorio y mejora de las técnicas de imagen, la isquemia mesentérica sigue siendo un desafío clínico, diagnóstico, por su presentación inespecífica y alta mortalidad. Gracias.